Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena, en el compromiso de la inclusión, pensando al país. Esta es una oportunidad muy interesante para todos nosotros, la TV audiencia, no solamente de Palabra Plena, sino de otros medios de comunicación, que nos permiten ir entendiendo, como dilucidando un poco, que el papel de los medios puede cambiar, porque hay una condición básica en el ser humano, y es que cuando pone en juego toda su potenciación, toda su potencialidad, puede modificar las circunstancias, estos lugares en los que él hace su destino, puede cambiarlos. Lo que ha pasado con los distintos sujetos y actores de la intervención de la Corporación Viviendo. Vienen aquí, nos cuentan cómo han modificado no solamente su pensamiento sobre las cosas, sino las cosas mismas. Producen su mismo lugar para hacer todas las cosas posibles que hace el ser humano, que despliega como tal, porque es su potenciación. Y eso lo hacen allí en la intervención, trabajando allí con el modelo ECO2. Esta es una condición muy importante porque esta noche estamos con dos profesionales de la corporación que intervienen en las zonas vulneradas de Cali con el modelo ECO2. Y ellos están en un campo de investigación muy interesante que puede ilustrar mucho lo que podría ser una conexión entre la universidad, entre el ideal de la educación y la acción que se realice con los distintos seres humanos que curiosamente la misma ciencia ha ocultado. Aquí estamos frente a un fenómeno muy interesante. La ciencia teóricamente no toma en cuenta al sujeto. Esa es una situación, un punto de partida que hay que mirar de cerca. No lo toma en cuenta, porque es un discurso que se hace a espaldas de la realidad. Me decía Arley, ahora antes de entrar al programa, que los asuntos de la universidad se toman muy teóricamente, pero que están produciendo unos hechos que están mostrando que hay que invertir esa relación. Esta noche están con nosotros Arley y Brian. Ustedes tienen un trabajo muy interesante. Hace mucho tiempo hemos querido que vengan al programa, nos cuenten sobre lo que están haciendo en torno a esta investigación. Están en los centros de escucha. Son universitarios que ya acceden a su título en el campo de la recreación, me decían. La pregunta que yo me hago es, ¿qué puede hacer la recreación en este país cuando el tema de la paz está hablando con actores armados, se está resolviendo con actores armados? ¿Es esto una cuestión de juego? ¿Y el juego tiene sentido allí o qué? ¿Cómo están? Buenas noches, primero que todo, Jaime, muchas gracias por la invitación. Creo que la recreación en este caso encuentra un lugar, don Jaime, pensando que los niños cada vez están más desertando de la escuela, entonces ese lugar en el que se pensaba antes las transformaciones, que es la escuela, y cuando nos llegamos a los territorios a veces vemos a estos niños que no están estudiando,
Y otro lugar también en el que se ha pensado mucho a través de la historia, los cambios del trabajo, pero vemos que también en este país hay mucho desempleo y ese también es un escenario que no está posibilitando la transformación. Entonces, logramos entender que las personas están hablando de lo político, están encontrándose, hablando de la realidad a través de encontrarse para jugar parques en la cuadra, están hablando de su realidad a través de la fiesta, cuando se encuentran para celebrar, están hablando de su realidad a través del juego un poco también. Entonces, llegando a la comunidad nos encontramos con diferentes formas recreativas que son las que nos permiten entablar diálogos con ellos. Esas formas, Brian, las toman en cuenta en la universidad, digamos, cuando ustedes hacen algún modelo que diga, bueno, aquí se juega esto, o hay que jugar esto, o el juego no va allí, algo pasa, ¿no? Bueno, buenas noches, don Jaime, y agradeciendo la invitación. Hay algo muy importante, y es que lo hablábamos ahora antes de entrar al programa, y es que la universidad, uno cuando accede a la universidad, uno comienza a adquirir un conocimiento teórico, pero las bases metodológicas que se deberían recibir para la intervención en campo son muy mínimas. Nosotros en nuestro programa no contamos con seminarios de investigación, que son cosas que deberían ser muy importantes para un universitario o para un profesional en el momento de salir a enfrentarse con la comunidad o con el contexto en el cual desea trabajar. Nosotros cuando estuvimos, cuando hicimos nuestra intervención, nosotros no teníamos un modelo como tal, sino que nosotros lo que hicimos fue que en cada uno de los recorridos, en cada una de las conversaciones que comenzamos a tener con los actores de este contexto, comenzamos como a identificar varias cosas. Comenzamos como a tener una minucia de las cosas que para muchos pueden ser insignificantes, pero son cosas realmente que por más pequeñas que sean, en términos de intervención, en términos de nosotros tener como una visión general y una visión importante del contexto, vale mucho la pena resaltar y tener muy en cuenta. Hay una propuesta, digamos, de pues partir de una base que hay un vacío, ¿no? Que la universidad como tal, por las circunstancias que sean, ¿no? Tiene un vacío en torno a la consideración de la realidad en donde la intervención va a ser posible. Y entonces hay teoría sobre eso, pero desconoce el campo, no lo tiene. Ese vacío, según la idea que ustedes tienen, lo estaría llenando la intervención en el campo que ustedes están realizando. Es decir, están ustedes construyendo una propuesta que le diga a la universidad, esta acción teórica que usted realiza tendría mayores resultados o mejores si se llena con esta investigación, con esto que pasa, con la toma en cuenta de esto que pasa en el campo. Sí, un poco, algo que nos parecía interesante cuando empezamos a trabajar el desarrollo de nuestra propuesta, era que hay muchos profesionales formándose en diferentes lugares, en diferentes campos, pero la iniciativa para escribir, para volver esos conocimientos que encuentran desde el hacer, volverlos teóricos y que haya como ese diálogo entre, que usted nos decía un poco y lo discutíamos, ese diálogo entre lo teórico y lo metodológico, no se pierde mucho. Y también por algo que decía Brian ahora en su intervención, y es, algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad, y por eso nuestro trabajo de grado ha orientado a la investigación un poco, de ser parte de estos espacios de investigación de la universidad, pero no son abiertos para todos los estudiantes, por ejemplo. Entonces algunos tienen la posibilidad, otros no, y es también porque también son los recursos, ¿no?, de la universidad que no
no se prestan a veces para que todos los estudiantes puedan acceder a estos espacios de investigación, y otros como nosotros sí tenemos la oportunidad, y por eso no lo pensamos desde este lugar. Pero creo que es indispensable que hayan personas que vuelvan entonces a ver que encuentran desde su intervención, que lo nombramos anteriormente, que lo vuelvan algo que se pueda dialogar con lo teórico. Lo teórico. Y es un campo yo creo que muy inexplorado, porque es la recreación. Entonces siempre la recreación está como algo agregado, como algo aparte. Sí se puede, ¿sí?, como para atraer, para hacer otras cosas. Pero yo veo que en lo que ustedes proponen, el tema de la recreación se vuelve un estilo también de vida, una forma de ser, una forma de actuar en las distintas comunidades, que hay una propuesta de un ser a partir de lo que él hace, jugando, recreándose, actuando, empezando por los niños. Al comienzo de tu intervención, Arley, yo entendía que los niños están, pero también recordaba, bueno, en las propuestas de educación que se consideran serias, casi no les gusta que los niños jueguen. Es decir, casi a los niños se les está llevando a que aprendan las ciencias, a que aprendan lo de las disciplinas, y el juego lo dejen para... es como yo entiendo la cosa. Claro que es un asunto de muchas décadas, de muchos años. Pero les pediría, cuando volvamos de estos avisos, que hablemos un poco del papel que la recreación podría tener en los asuntos que discute el país hoy, de la paz, de la convivencia. Cómo por esa vía se podría llegar a tener una buena, digamos, propuesta de inclusión, que es la filosofía de la corporación. Después de estos anuncios. Estamos hablando con Brian y Arley, que han tenido la oportunidad, y nosotros a través del programa Palabra Plena y la corporación estamos tratando de hacer ver, de conversarla, de hacer una elaboración que nos permita ver cómo existen muchos actos, muchos hechos, muchas disciplinas que se interesan por sacar a flote todo ese potencial que hay en el ser humano, en donde una educación, una formación muy limitada o una concepción del ser humano muy estrecha no permite sacar a flote, porque no se escucha al ser humano. Aquí ellos están haciendo un experimento de investigación en centros de escucha, y Arley nos decía, todos los estudiantes universitarios que están en estas carreras no tienen esa oportunidad. O sea que hay un secretico bien interesante que ha propuesto el modelo ECO 2, a través de qué se puede hacer en un centro de escucha y cómo se puede intervenir. Cuando regresemos, continuamos hablando con Arley y Brian de este tema tan interesante, tan necesario en los momentos actuales de la vida nacional. Acompáñenos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El
desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Ustedes pueden imaginar un país en la discusión que está haciendo tan estrecha, solamente pues los actores, digamos, importantes de la vida nacional, de la historia nacional, hablando, señalando su historia y su responsabilidad sobre su historia. Pero aquí estamos en presencia de seres que juegan, que se divierten y se constituyen en sujetos que no solamente son esperanzados frente a la paz, sino que la pueden producir. ¿Cómo es eso, Arley? La recreación tiene algo más allá de la sola diversión, del solo jugar. Sí, pues la diversión, el juego tiene implícito la diversión, que creo que es una capacidad humana y es necesaria. Todos necesitamos ser felices para como poetizar esta vida. Alguien decía por ahí en algún momento, un profesor de la universidad, pero a través del juego se aprenden otras cosas, se desarrollan habilidades, se aprende a negociar y a resolver tareas con otros, se aprende a argumentar también. A través del juego podemos empezar a entender que hay que ser honesto, porque también se vuelve tramposo, y a través del tiempo nos damos cuenta de que hay personas que siguen jugando toda su vida de la misma manera, ¿no? Nunca aprenden a jugar sin tener que pasar por encima de otros. Entonces, yo pienso de que la recreación aquí tiene un lugar importante, y es porque le puede permitir a las personas saber qué puede desarrollar a través de ese juego, esas formas de organizarse para que en la comunidad puedan resolver un problema que parece complicado, pero a través del juego se puede entender de que hay que mirar todos los recursos que tenemos, o también a través de eso podemos reconocer al otro, que a veces es tan necesario, ¿no? A veces estamos en la comunidad y hay personas que no conocemos, y cuando nos encontramos a través de una actividad recreativa o nos encontramos a través de un proceso que lleva a alguien, lo reconocemos y decimos, bueno, con este se puede trabajar, este es una persona amable, a pesar de que yo entendía de que no lo era. Esta situación tan interesante, ¿no? Porque estamos volviendo, pues reiterativo este asunto del conflicto, estamos viendo es al otro malo, no lo reconocemos como alguien con el que se puede entrar en una conversación, en un diálogo, con el que se puede disminuir el hecho violento, ¿sí? Al que se le puede dar un sitio. Pero tú dices, Arley, hay una forma a través del juego de reconocimiento del otro. Y lo estabas diciendo, Brian, en términos de cómo los niños, por ejemplo, tienen sitio allí, en la recreación. ¿Y qué pasa cuando ellos lo tienen, Brian? Mire, don Jaime, hay algo muy importante, y es que usted lo mencionaba ahora, y es que hoy en día prácticamente como que se le impide al niño reírse, se le impide al niño que esté jugando en todo momento. Pero lo decía mi compañero Arley, el juego cobra un papel muy importante en la vida de la persona. Nosotros todos los días estamos jugando implícitamente, jugamos de una manera y no nos damos cuenta. El hecho de que yo vaya y digamos saque mi celular y abra allí un juego, o esté en el computador, o me ponga a jugar sudoku o cosas por el estilo, estoy jugando, me estoy divirtiendo y estoy viendo las cosas de otra manera. Los niños, al reconocer esta parte,
ver que el juego cobra una importancia en el momento de encontrarse con el otro, en el momento de yo poder reconocer al otro por medio del juego, en el momento en que yo pueda ir y ver que esa persona de la cual yo tenía un referente, como que esta persona como que no es muy buena, como que está allí, pero el juego me permite ver otras cosas, ver que esa persona que quizás tiene algunas cosas que a mí no me agradan, resulta teniendo otras cosas interesantes, y al final eso me va a ayudar a compaginar con esa persona. Entonces el juego cobra un papel muy importante en la vida de los seres humanos. Y que lo hace como estar presente a uno. Ahora estoy pensando que en el juego de voy, ¿no? Uno puede, voy, lo que significa ese voy, apuesto. Porque, digamos, el juego es una apuesta, ¿no? Y se está volviendo, por lo que entiendo que ustedes hacen allí en los centros de escucha, se está volviendo, es una apuesta por la vida, ¿no? Y una apuesta por la organización también, por la ¿no? organización. Porque las personas aprenden a resolver tareas conjuntamente, que se encuentren con el otro para resolver problemas. Pero también... Tendría una connotación política, se va volviendo un asunto democrático, es con el otro, es con las redes, se va constituyendo red, se vuelve político porque es para resolver problemas y problemas de una comunidad, que eso sería la política, ¿no? Sí, y también democrático, don Jaime, en el sentido de que le permite a las personas mostrar sus ideas, que a veces es tan complicado, ¿no?, en esos territorios, porque se entiende que el joven que es consumidor no tiene que parar. Entonces se le ve desde el problema, pero no desde las habilidades. Entonces él puede hablar ahí desde esas actividades recreativas, pero también puede hablar la persona de la tienda, las organizaciones, y todos empiezan a tener un lugar ahí, y por eso es que me parece tan importante el lugar del mediador. O sea, siempre tiene que haber alguien o una persona que ayude a potenciar estos procesos, y desde ahí adquiere un lugar el profesional en recreación, en la mediación, en permitir de que ese espacio sea democrático. O sea que ustedes están dirigiendo también su asunto hacia una propuesta a la universidad. Le están ayudando a construir un perfil que les permita producir profesionales cuya intervención resulte como más obsequiosa con las necesidades actuales, que necesita otro tipo de dinámica, otro tipo de construcción de lugares, de espacios, una apertura. De hecho, don Jaime, pues nuestro trabajo va orientado a lo que usted acaba de decir. Nosotros, mirando de que no hay un equilibrio entre lo teórico y lo metodológico en la parte investigativa, nosotros lo que queremos o buscamos con nuestro trabajo de grado es como dejarle algunas pautas o unas pequeñas herramientas a los futuros profesionales que quieran intervenir en estos campos, en estos lugares, porque es importante nosotros tener en cuenta de que la universidad no nos brinda todas las bases necesarias. Nosotros muchas veces por fuera o empíricamente nos toca ir desarrollando algunas habilidades que se requieren con suma urgencia en lo que es toda la intervención social. Podría uno pensar que eso que falta, ¿sí?, está ligado como a lo que ustedes han venido descubriendo en la acción, que es algo como un cómo hacer las cosas, ¿no? Un tema como de inteligencia, que se vuelve inteligencia convivencial en la medida en que tú promueve democratización de los actos de la vida, promueve conexión con los otros, promueve atención a los asuntos de la vida de la comunidad, despliegue de habilidades. Entonces estaría ligada no solo a la inclusión, sino a la inteligencia convivencial. Sí, un poco esa apuesta por relacionarse, ¿no? Y relacionarse de una manera amigable con otros. Y un poco también entendiendo la inteligencia convivencial desde dos lugares, y es
pensar antes de actuar, que es tan importante en las comunidades y que a través del juego se puede hacer. O sea, y diseñar estrategias, pensarlo muy bien y después poner en marcha eso para ganar también o para lograr algo. Y lo otro es terminar lo que se empieza, que los jóvenes empiecen proyectos pero que los terminen un poco. Que yo creo que son dos factores importantes, apostarle por terminar, por proyectarse y pensar antes de actuar en sus decisiones y hacerlo a través de algo muy importante que son los intereses de las personas, porque eso es lo que permite la recreación, la música, el teatro, la danza, todos estos lenguajes son de la recreación, que se hace a partir de lo que queremos, nos nace de manera libre, nos permite desarrollar habilidades, pero más allá de eso nos vuelve más humanos, que es lo que es importante en esos territorios. Bueno, Ale y Brian, el programa termina aquí, ya siempre nos pasa, así que nunca en palabra plena se puede decir lo último. Es decir, queda mucho por decir, lo que significa que este tema está en una apertura que tenemos que seguir conversando en palabra plena con el propósito de ir encontrando una conexión entre la universidad, la producción de un nuevo discurso universitario, porque como decíamos al comienzo, la universidad no está haciendo un discurso, digamos, que tome en cuenta al sujeto, está produciendo un discurso a espaldas del sujeto. Y ustedes están proponiendo, existe un sujeto que hay que mirar en el campo. De eso tenemos que seguir hablando para ir pues aproximándonos más a este tema de la inclusión y del despliegue humano en toda su totalidad. No es solamente esa cosa mala que se ve, ni buena que se ve, sino alguien que está en construcción. Gracias por venir al programa y estamos pendientes de nuevas oportunidades. Gracias, don Jaime, por la invitación. Muchas gracias, don Jaime. A ustedes muchas gracias por estar en Palabra Plena. Estamos pensando con los universitarios, con los profesionales, con las instituciones universitarias, pues convocados a interrogar por qué este discurso universitario ha dado esa vuelta atrás y desconocido al sujeto, que es tan importante. ¿Por qué ahora hay un discurso que solo es el discurso del mercado? Hay que ver qué es posible hacer en esta conversación, en esta interdisciplinariedad o multidisciplinariedad, como habría que pensar también. Bueno, cuídense mucho, gracias por estar en el programa, nos vemos el próximo martes. Felicidades y descansen. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.